Había un evangelio, sí, un evangelio, incluso él lo adoptó como suyo, mi evangelio, dice, no voy a decir que vayan a predicar otro. No, no hay muchos evangelios, hay uno solo. Un evangelio que dice la Escritura, nosotros tenemos que salir a predicarlo, ¿sí? Usted sabe que la Biblia nos insta a que nosotros prediquemos el evangelio, ¿sí? Que ganemos almas. El que gana almas es sabio. O sea, no hay que ser sabio para ganar almas. Si yo gano almas, soy sabio. Porque a medida que voy ganando almas, se me va despertando una sabiduría que dice la Escritura, la tenemos adentro. Sí, se va despertando una sabiduría que es eterna y que la tenemos adentro. Entonces yo quiero hablarle del Evangelio, con este llamado que nos hace el Señor a que prediquemos el Evangelio, un Evangelio que es uno solo, pero yo quiero mostrarle de que es mucho más amplio de que lo que nosotros entendemos como Evangelio, ¿sí? Evangelio lo resumimos como, ¿cómo se le diría al Evangelio? Unas buenas nuevas, ¿sí? Unas buenas nuevas donde yo llevo a la persona la misericordia de Dios, la gracia de Dios para con los hombres, una misericordia para que la persona se sienta perdonada, la misericordia para que se sienta restaurada, se sienta sanada, ¿sí? Física y emocionalmente, ¿sí? ¿Está conmigo hasta ahí? Yo espero que usted haya predicado ese evangelio o lo esté predicando. Nos ha mandado el Señor, ¿sí? Nos ha mandado el Señor. Pero quiero mostrarle que si bien no hay más evangelio, al evangelio hay que completarlo. Y quiero hablarle entonces de lo que podríamos ver como 3 evangelios, pero no es que hayan 3 evangelios, sino que los 3 completan el evangelio, ¿sí? Quiero hablarle de ello. Mateo 24:14. Quiero que usted vea hacia dónde el Señor nos quiere llevar cuando nos dice que tenemos que ser sabios y ganar almas o llevar la misericordia de Dios, el favor de Dios a los hombres. Fíjese cómo dijo Jesús. Jesús está hablando en el tiempo del fin, ¿sí? Está hablando del tiempo de finales y dice así, será predicado. Usted si lee el contexto verá que el Señor viene hablando de que habrán guerras, ¿sí? Habrían una serie de problemas y dice, será predicado este evangelio del reino. Subráyelo para que lo vayamos entendiendo. Diga el evangelio del reino. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, ¿sí? Entonces fíjese que el evangelio del reino, quiero que usted le preste atención, es para testimonio a todas las naciones, ¿sí? Ya vamos a volver acá, yo quiero que usted vaya guardando este evangelio, el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, ¿sí? Vamos a leer otro evangelio y después lo vamos a mirar en profundidad. Apocalipsis 14:6. Fíjese cómo dice allí. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, subráyelo, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿sí? ¿Cómo se llama ese evangelio? Eterno. Hemos visto el evangelio del reino, hemos visto el evangelio eterno y el evangelio de las buenas nuevas del Señor. Esto también es una buena nueva. ¿Sí? El reino también es una buena nueva. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Pero no es lo mismo, fíjese, que es lo que necesitamos separar. La buena nueva. De yo decirle a alguien, el Señor ha muerto por ti, te ha perdonado de todos tus errores y quiere hacer algo nuevo contigo, ¿sí? El Señor va a sanar tus dolencias, todas tus dolencias, ¿sí? A predicarles el evangelio del reino. Es distinto, como también es distinto el evangelio eterno, ¿sí?
Entonces, fíjese, el primer evangelio, por así decir, el que estamos acostumbrados a predicar, ¿sí?, es el de las buenas nuevas de que el Señor te ha perdonado, te puede sanar en las 3 áreas, te va a libertar en las 3 áreas. Pero el evangelio, vayamos a Mateo 24. Vamos a hablar primeramente del evangelio del reino, ¿sí? El evangelio del reino es ¿para qué? Para testimonio a las naciones. O sea que primeramente tengo que predicar el otro evangelio, restaurar una serie de cosas en mi vida para después salir a las naciones ¿con un qué? Con un testimonio, ¿sí? Pero yo quiero mostrarle de qué testimonio se trata. Si bien tengo restaurada todas las otras áreas de mi vida, yo necesito mostrarle a usted cuál es el testimonio que tenemos que llevar a las otras naciones. Porque este evangelio se llama del reino. Entonces, lo que yo tengo que llevar a las otras naciones es reino. Y el reino tiene un formato. Usted sabe que el reino tiene una forma de establecerlo. Entonces necesitamos mostrar esto. Fíjese lo que sería reino. Salmo 72:1. Usted sabe que el reino no es democrático. Yo no me puedo sumar a un reino porque quiero sumarme. A un reino no se suma por votación. A un reino, para poder predicar lo que Dios quiere predicar en un reino, necesito entender reino. Un reino se delega de padres a hijos, ¿sí? De padre a hijos. Fíjese lo que dice esto. El reino de un rey justo. Dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Entonces lo que necesitamos entender para poder entender reino es de que yo necesito a alguien sobre mi vida, ¿sí? ¿Qué es lo que era David de Salomón? Padre. Necesito entonces un padre para poder entender reino. Si yo voy a ir a las naciones, el testimonio, lo que voy a ir a predicar es reino, no sanidad. Voy a predicar reino, no sanidad, ¿sí? No liberación. ¿Por qué no? Porque ya para eso hay pastores locales que ministran eso. ¿O no le ha dado esos dones a la iglesia el Señor? Son dones dados a la iglesia para que cada uno ministre sanidad, liberación, ¿sí? Que presente a Jesús como su Salvador. Pero para poder ir a predicar el evangelio del reino, yo necesito testimonio. El testimonio de que yo entiendo reino, ¿sí? Que estoy bajo reino. Que tengo a alguien sobre mi vida para poder yo llevar ya una justicia que no es humana. La justicia del reino lleva la justicia ¿de quién? De Dios. Si yo quiero llevar la justicia de Dios, ¿cómo la obtengo? Fíjese cómo se obtiene la justicia de Dios. ¿Ve que no se la da a un hijo directamente? Da tus juicios al rey, ¿sí? Y después el hijo manejará la justicia. Pero la justicia de Dios baja de padres a hijos. Porque el reino de Dios es de padre. Usted sabe que Él, si bien es Dios, Él en el cielo reina como ¿qué? Como padre. Entonces su reino es de paternidad. Es importante que entienda yo de qué se trata el evangelio del reino, ¿sí? No es el mismo de sanar, liberar, ¿sí? Entonces, si vamos a ir a las naciones, necesitamos ir a las naciones. Lo dijo el Señor, ir por todo el mundo, ¿sí? Pero si yo voy a ir a otra nación, yo no puedo llevar un ministerio. ¿Por qué no lo puedo llevar? Claro que sí, pero yo tengo que saber de que en donde se haya predicado el primer evangelio, hay sanidad, hay liberación, hay restauración, ¿sí? Para los hombres. Si vamos a predicar reino, tengo que entender reino, tengo que estar bajo reino, tengo que llevar ese testimonio. Yo cuando prediqué allá, les dije que yo venía con mi padre, mi apóstol, y venía con mis hijos.
Eso es reino. Para yo predicar qué es lo que quiere hacer el Señor con nuestras vidas, después que nos sanó, nos libertó, nos reunió, qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Quiere llevarnos a armar reino, ponerme un padre y que yo aprenda a tener hijos, ¿sí? Eso es reino. ¿Me entienden? ¿Me va entendiendo? Vale. Fíjese, necesitamos predicar este evangelio del reino. Vamos a leer Isaías 55. Usted sabe que cada vez que se predica el evangelio hay misericordia. Diga conmigo misericordia. Hay abundante misericordia de parte de Dios. Por eso cuando venimos a traer el evangelio de sanidad, Dios nos sana por su misericordia, nos liberta por su misericordia. Todo lo hace por la abundante misericordia de Dios. En el evangelio del reino también hay abundante misericordia, pero mire la misericordia del reino. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. ¿A quiénes fueron firmes las misericordias? ¿Y qué es lo que era David? Un padre, un rey. Conoce gobierno, ¿sí? Y a él se le dio esa misericordia. ¿Cómo son esas misericordias? Firmes. Fíjese cómo se va estableciendo el evangelio. Estamos diciendo que no hay 3 evangelios, es uno, es un completo del evangelio, pero acá se va afirmando las cosas. Usted sabe que en cuanto a sanidad, en cuanto a liberación, en cuanto a restauración de relaciones, ¿sí? A veces estamos sanos y a veces estamos enfermos. O sea, permanentemente hay que velar por esas cosas. Me sano de una cosa, me enfermo de otra. Tengo que volver a ser ministrado en eso. Pero acá es firme, diga conmigo firme. Con el evangelio del reino no se puede jugar de que ahora estoy, mañana no estoy. Hoy soy, mañana no soy. Acá hay una misericordia y se tiene que permanecer. Es firme. Es firme, ¿sí? Es firme porque es de padre a hijo y lo que se lleva es un testimonio. Usted sabe que si yo rompo esto, rompo mi ¿qué? Mi testimonio. Rompo mi testimonio. El evangelio del reino era para llevar testimonio a todas las naciones, testimonio que tengo un padre o que tengo hijos y que no lo rompo, porque es firme, porque es una misericordia de un pacto firme dado a David, ¿sí? Búsqueme 2 Samuel 23, 5. Misericordia firme. Fíjese cuando el Señor le promete a David las misericordias firmes, ¿sí? David dice algo como esto. No es así subraye mi casa. No es así mi casa. Vamos a leer el verso anterior para que vea qué es una de las cosas que Dios le está diciendo, le da promesa firme. Fíjese una de las cosas que le dice. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, o sea, mucha luz, mucha claridad, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, ¿sí? ¿Qué era la lluvia? La enseñanza de Dios, abundante lluvia, abundante claridad. A lo que responde David, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, las misericordias firmes a David. Y dice, ordenado en todas las cosas y será guardado. Aunque
todavía no haga Él florecer toda mí y mi deseo. ¿De quién está hablando David allí? ¿De quién habla él? Él dice, fíjese, él dice, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. ¿Sobre qué Él está hablando allí? Sobre su casa. Fíjese que no está hablando de su salvación personal, está hablando de su casa. O sea que hay salvación como casa. Es malo, dijo el Señor Jesús, la salvación ha venido a tu casa. Yo ya tengo que pensar que la salvación no es solamente mi salvación, sí, el Señor me salvó, me restauró, hizo esto y aquello conmigo, sino que yo tengo que pensar en salvación como casa. Fíjese, Dios le estableció una misericordia firme. Mi misericordia para tu casa va a ser firme, ¿sí? Y va a haber un reino seguro y firme. Él sabe que su casa no está en esa condición todavía. Póngalo un poquito más arriba. No es así mi casa. Todavía no tiene toda la luz. Todavía no tiene toda la lluvia que necesita tener. No es así mi casa para con Dios. Pero sabe que la misericordia de Dios es firme. Ha hecho un pacto. ¿Cómo es el pacto? Perpetuo. ¿Sí? Él confía en lo que Dios ha dicho, no en su casa. Él sabe que su casa no está en las condiciones en las que Dios le ha prometido, pero la tiene que llevar a esa calidad. Claro, la tiene que llevar a esa calidad. Dios ha hecho un pacto perpetuo con él y dice ordenado. ¿Cómo tiene que estar la casa entonces? Porque el pacto es ordenado. Entonces hay que ordenarla la casa en todas las cosas, ¿sí? Y será guardada. Aunque todavía Él no ve florecer. Él no ve florecer toda su salvación porque Él sabe que tiene que salvar como casa. Y tampoco no ve cumplido su deseo. Tiene que haber sido perfecto el deseo de David, si no hubiera estado por cumplírsele. Es obvio que David tenía un corazón conforme al de Dios, por eso él puede hablar de su deseo, porque si no, usted sabe que la escritura es fatal hablando de los deseos del corazón del hombre, ¿sí? Siempre inclinado al mal. Pero nuestros deseos catalogan paternidad e hijo. Fíjese que el Señor, cuando le habló a los judíos que habían creído en Él, Él les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea que los que nos cataloga hijos y padres tiene que ver con tener los mismos deseos. Un deseo que sin lugar a duda estará alineado al corazón de Dios, como el de David. ¿Me entiende? Él sabía que su casa todavía no tenía su deseo, pero la idea es de que él se valía de la promesa o el pacto hecho por Dios con él. Yo te voy a dar una casa que te esté conforme a tu corazón también, que tenga tu deseo, la vas a ver florecida, la vas a ver con toda la luz, ¿sí? Y la vas a ver con toda la lluvia. ¿Usted le cree a Dios? Yo sí. Si no, ni hubiera venido esta mañana. Necesitamos creer en las misericordias de Dios. Cada vez que Dios viene con su evangelio, viene con su paquete de misericordia, pero necesitamos entender el evangelio o las buenas nuevas que Él me trae, ¿sí? Porque hemos visto cuántos evangelios. Hemos visto dos, pero vamos a ver el tercero, ¿sí? Pero quiero que sepan, no estoy hablando de que hay 3 evangelios, sino uno completo. Es uno completo, ¿sí? No podemos dejar incompletas las cosas de Dios, ¿o sí? No podemos. ¿Cómo vamos a comenzar una cosa? Aparte que Él lo ha prometido, lo que yo he comenzado lo voy a terminar. Y si Él lo va a terminar, tenemos que predisponernos a Él. Fíjese que en el Evangelio, Él dice que no ha hecho florecer toda mi salvación y mi deseo.
Mire en cuanto a la salvación lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 1:5, ya que nosotros entendemos, primera de Pedro 1:5, entendemos evangelio como salvación, o el evangelio de la salvación y que después viene el evangelio del reino como si no tuviera salvación otros evangelios. Pues quiero decirle que todo el evangelio tiene que ver con salvación, porque a lo mejor no hemos entendido con todas las letras que lo que es salvación. ¿Sí? Quizás a lo mejor nos falta entender eso. A lo mejor entiendo de que soy salvo, pero no he entrado en el reino. Pero si yo entro en el reino, tengo otro nivel de salvación, otro nivel de libertad, otro nivel de plenitud, otro nivel de salud. Salvación tiene que ver con todo eso. ¿Sí? Fíjese cómo habla el apóstol Pedro en cuanto a salvación. Dice que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí? Porque una de las maneras en que se manifiesta es a través del reino. David lo que quería es ver en su casa manifestada la salvación. ¿Sí? Quería ver manifestada la salvación y su deseo, un deseo conforme al corazón de Dios, que su casa tuviera toda la luz y que su casa fuera como una lluvia para las naciones. ¿Sí? Deseo de David y deseo de Dios. ¿Me sigue? Fíjese, cuando entendemos este evangelio, vamos a leer el Salmo 98, no me acuerdo qué es lo que dice ahí, vamos a leerlo, 98:3. Habla de la casa. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa, ¿sí? Con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios, ¿sí? Pero acá estamos hablando de que no es una salvación personal, una salvación como casa. Y que la tienen que ver todos los términos de la tierra. Y lo que va a haber es la salvación, ¿sí? La salvación mirada como reino, porque el reino se establece en las casas. Fíjese cuando uno puede ir entendiendo, esto, fíjese cómo cambia la perspectiva de cómo predicamos o cómo anunciamos el evangelio. Búsquenme 2 de Timoteo 1:8. Nosotros tenemos que predicar el evangelio de las buenas nuevas, de sanidad, de liberación. Pero en el evangelio del reino, yo tengo que saber que en el reino tengo que tener que alguien sobre mí. El reino se transmite de padre a hijo. Si no, no entiendo reino. Y si no, no tengo el testimonio para el reino. ¿Entiendes? Que del otro sí. Si el Señor me sanó de acá, yo doy testimonio. Mira, Dios me sanó a mí acá. A mi tía la sanó de allá. A un familiar restauró. Y tengo un testimonio. Pero para hablar de reino, yo necesito este testimonio. Fíjese como Pablo, ¿qué es lo que es Pablo de Timoteo? Padre de la fe. Mi hijo en la común fe, ¿sí? Con un mismo deseo. Fíjese cómo le dice ahí. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por él, el evangelio según el poder de Dios. Fíjese, ¿lo mandó a hablar solamente del Señor Jesús? No. Lo mandó a hablar que también diera testimonio de qué? De él, porque él era ¿qué? Su padre. Para que se sepa que no viene descolgado, que no viene de la nada, que no es una estrella errante,
que no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Las cosas que Dios ha establecido nos lo muestra la Escritura, que están establecidas desde antes de la fundación del mundo. Entonces necesito ir mostrando esto porque tiene que ver con el Evangelio del Reino. Por eso yo les decía, cuando yo fui allí a Guinea, no fui a sanar ni a liberar a nadie, fui a llevarles el Evangelio del Reino. ¿Sí? Les tengo que mostrar de que Dios tiene algo más para ellos, pero primero que lo tengo que tener yo. ¿Cómo le voy a hablar de un reino que yo no estoy bajo autoridad de Dios? Necesito mostrar que tengo un padre. De hecho, fui con la bendición de llevar hijos, pero por lo menos llevar un padre. A lo mejor no llevo hijos, pero el padre tengo que llevar seguro. ¿Sí? Acuérdese que el Salmo decía, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo. ¿Qué justicia puedo llevar yo a las naciones si yo no estoy bajo justicia, ¿sí?, del rey? Dios se maneja en orden y quiere ordenar y establecer bien las casas. Amén. Necesitamos saber todo lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Vamos a mirar el Evangelio eterno. Fíjese, si no se entiende el Evangelio, el Apocalipsis, lo vamos a poner de nuevo. Si no entiendo el Evangelio del reino, no puedo entender el Evangelio eterno. De hecho, el Evangelio eterno también tiene mucha misericordia y restauración. Y si no entiendo el Evangelio del reino, no puedo ir a llevar a todo el mundo, a las lenguas y a las naciones, como dice ahí el Evangelio eterno. Fíjese cómo lo muestra. Vi volar por el medio del cielo otro ángel, tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación. Usted sabe que dijimos que el Evangelio del reino era para testimonio a todas las naciones, para llevarlo a todas partes, ¿sí? Ya el Evangelio eterno no solo se mete en las naciones, ya se mete en las tribus, lenguas y pueblos, por así decir, a lo más bajo, lo más recóndito. ¿Sabe que si uno no entiende el diseño de Dios, ¿sí?, hay gente que uno diría, no, esta persona yo no le puedo hablar de esto. A esta persona yo lo único que puedo hacerle es decir, el Señor te quiere sanar, el Señor te quiere liberar, pero a lo mejor por las caras, mirando las caras, ¿sí?, mirando las caras, mirando las apariencias, uno dice, no, yo no puedo traer acá el Evangelio de Dios. Pero pregunto, ¿Dios hace acepción de personas? Porque Dios mira ¿qué de nosotros? El Espíritu. Él es el Padre de todos los espíritus. Fíjese que si nosotros no entendemos predestinación, ¿sí?, nosotros hacemos acepción de personas. Una cosa es que la gente haga la acepción a que la acepción la haga yo. Usted sabe que Dios no hace acepción de personas, pero no mucha gente lo recibe. Pero la acepción no la hace Él, lo hace la gente. Para llevar un evangelio eterno, tengo que llevarle primero el evangelio del reino, ¿sí? Primero el del reino. Pero uno no se anima a hablar por ahí el evangelio del reino, porque cuando se mete en las tribus, en los pueblos, ¿sí?, en otras lenguas uno le da la sensación de que la gente no lo va a captar, no lo va a entender. Y es por no entender de que en realidad lo que Dios tiene es desde el Espíritu, no solo eterno, es en el Espíritu. Ya no se trata de sabiduría humana, de que si me entiendo o no me entiendo con el lenguaje, con los demás, ¿sí?, sino tengo que entender y creerle a Dios en esa misericordia, de que Dios va a hacer un trato en el espíritu de las personas, para no desestimar. Somos de desestimar a las personas.
Isaías, hablando del reino, dice que nosotros no deberíamos andar con la vista de nuestros ojos ni lo que nos digan nuestros oídos. ¿Sí? Eso es andar en reino. De no importarme ni lo que veo ni lo que escucho, sino creerle solamente a Él. Porque si no, no podemos llevarlo al Evangelio. Uno se vuelve inmediatamente y dice, no, mejor voy a hacer una oración de sanidad por usted y se quiere ir. ¿Me entiendes? Pero si voy a ir, tengo que ir con el Evangelio eterno. Porque quien los sane, quien los liberte y los ministre en la primer Evangelio, tienen cada uno en su lugar. ¿Entiendes? ¿Me acompaña hasta ahí? Vale. Quiero mostrarle que este Evangelio, el Evangelio eterno, tiene una misericordia también. Vamos a ir a Judas, en el verso 21. Necesito ver esta misericordia para poder llevarla. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Fíjese que esa misericordia es para vida eterna. Fíjese lo que dice, versos 22 y 23. A los que dudan, ¿qué hay que hacer? Y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, ¿sí? Y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo la ropa, pero no lo aborrezcan lo de adentro, ¿sí? Pero fíjese que hay una misericordia eterna para los que dudan, ¿sí? Pero no para los que dudan de Dios, para los que dudan del diseño que Dios trae. ¿Me entiende? Fíjese que a otros hay que salvar arrebatándolos del fuego. Mire de quién está hablando. Volvamos al verso 12. Hay una misericordia eterna. Por eso necesito entender el Evangelio eterno para llevar esa misericordia. Porque a algunos los voy a tener que convencer, a otros los voy a tener que sacar del fuego. Ya vamos a ver de qué fuego los saco. Pero tengo que ver primeramente a quiénes, ¿sí? A quiénes hay que sacar de ese lugar. Verso 12. Dice, estos son manchas en vuestros ágaros, comiendo impúdicamente con vosotros, ¿sí? Fíjese qué es lo que está mirando Judas. Un ágape es un festín de amor, y es el amor de Dios, son las reuniones que se tienen, ¿sí? Donde se come. ¿Se come qué? Pan, se come el pan de la palabra, ¿sí? Estos son manchas, ¿sí? Usted sabe que necesitamos presentar una iglesia sin manchas, ¿sí? Es más, el apóstol Pablo cuando habla de predestinación y dice nos escogió antes de la fundación del mundo sin manchas. O sea que antes estábamos sin y acá están con, hay que quitarle las manchas para volverlo a la eternidad, ¿sí? ¿Me sigue? Vale. Aquí hay manchas, entonces tenemos que velar por las manchas para poder llevarlos otra vez a la eternidad. El Evangelio eterno y la misericordia eterna para volverlos a la calidad en la que estaban. Dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan así mismo. ¿Sí? Esto estuvimos hablando, lo cierto, Esthercita, ¿qué miramos con apacentarse a sí mismo? ¿Se acuerdan? ¿Qué? Ay, espere. Vale. La idea de apacentarnos a nosotros mismos es de no reconocer pastor. ¿Sí? Las personas se apacientan a sí mismos porque las ovejas son las que son apacentadas. Pero para eso Dios nos pone pastor.
Dice, yo le doy pastores conforme a mi corazón para que los apaciente. Cuando una persona no se deja apacentar, ¿sí? Está en esta calidad. Y esta calidad es una mancha. Esto no solo sucede acá, sucede allá y sucede en el mundo entero, ¿sí? Entonces eso es algo que hay que ir limpiando en todos los lugares. Que la gente no se apaciente a sí misma, sino que considere al pastor. Usted sabe que el pastor no solo está para que apaciente las ovejas, le dé pasto, ¿sí? Sino que incluso dará cuenta a Dios de cada alma de las personas, ¿sí? Por eso dentro del evangelio que llevamos al otro lado, tiene que ver con hacer volver el corazón de los padres y de los hijos. Necesitamos hacer eso, o sea, no vamos a ver quién se quiere poner bajo nuestra cobertura. Lo que queremos es que la gente reconozca al pastor y el pastor reconozca a su gente, que ya son hijos, ya no son, si miramos el evangelio eterno, ya no son ovejas, son hijos. ¿Me entiende? Que eso hay que restaurarlo. Esto es algo que son manchas en los ágape y necesitamos presentar una iglesia sin mancha. Si la gente no sabe allá el pastor de que se tiene que ubicar en su lugar y las ovejas no saben que se tienen que ubicar en su lugar, son manchas, ¿sí? Manchas en los ágapes. Mire qué otras manchas hay allí. ¿Cuál es la otra? Nubes. Nubes sin agua. También es una mancha. ¿Sí? Una nube sin agua es una nube que no tiene lluvia, no tiene agua. Y si no tiene lluvia, ¿es figura de qué? La enseñanza. ¿Caerá como la lluvia? Mi enseñanza, ¿sí? Entonces, gente que no tiene una enseñanza de parte de Dios. Usted sabe que necesitamos saber, ir sabiendo para poder hablarle a las demás personas, predicarle el evangelio a las demás personas, es tener lluvia, enseñarle a la gente lo que Dios, porque la lluvia es la enseñanza de Dios, no de los hombres. Tenemos que aprender a distinguir eso. Hay enseñanza de los hombres, enseñanzas buenas, pero son de hombres. Acá está hablando de enseñanza divina, ¿sí? La enseñanza de Dios. Nube sin agua, es una mancha, hay que restaurarla. ¿Me entiende? Hay que restaurarla. Hay una misericordia eterna para restaurar esto. Lo que hace que las nubes estén así es por las doctrinas. Muchas doctrinas, muchos evangelios, cuando el evangelio es uno solo. Fíjese que hay, por ejemplo, árboles otoñales, sin frutos y 2 veces, muertos y desarraigados. Mire esta calidad. Árboles que no tienen fruto. El motivo por el cual no tiene fruto es porque ha sido desarraigado 2 veces. Eso se ve acá en la China y a donde vaya, pero eso es una mancha que no puede existir en el ágape. Tenemos que detener eso, ¿sí? Ahora, fíjese que para detener esto se necesita predicar el evangelio eterno y traer la misericordia de Dios. Es fácil restaurar a las personas que son en esta calidad, ¿sí? Donde uno la plantó y después se desarraigó y se fue a otro lado y se plantó allá y de allí otra vez la desarraigaron. ¿Cómo hacemos para restaurar a esas personas? Una cosa es que el arbolito no quiera ser plantado más, porque estamos hablando de personas. A de que no haya misericordia eterna para volverlo a plantar. Porque vuelvo a repetir, Judas lo que está diciendo de que hay una misericordia eterna, lo dice el verso 21, vaya al verso 21. Conservados en el amor de Dios o en el ágape. Conservados en el ágape de Dios esperando. Vale. ¿Quién tiene que esperar la misericordia? ¿Yo o el arbolito?
Yo creo que la misericordia la tendrá que esperar el arbolito, la nube, pero también nosotros. Que venga una misericordia de parte de Dios, porque necesitamos misericordia para tratar con la gente. Nos falta misericordia. La misericordia, a Dios le sobra la misericordia. Lo que nos falta misericordia somos a los instrumentos. Los instrumentos divinos para alcanzar la misericordia sí está escaseando. Entonces yo creo que no solo el arbolito van a estar esperando la misericordia en el ágape para que lo vuelvan a plantar y Dios le da la nueva oportunidad. Si ya no es uno, el que le da la oportunidad no es uno es el que planta, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios, ¿sí? Si ya no da fruto otra vez, pero la misericordia tiene que estar. Fíjese que si no tenemos esta misericordia eterna, no puedo predicar el evangelio eterno porque no lo entiendo. No entiendo eternidad, no entiendo de que en algún momento todos estuvimos sin manchas. Y estas son manchas, pero en algún momento estuvimos sin ellas. Tengo que aprender a verla la eternidad para predicarla. Son unas buenas nuevas. Si yo me miro todo esto como algo terrible, qué terrible esta casa. Fíjese que si volvemos a David, creo que David estaba mirando la casa como la está mirando Judas. Para mí que David la estaba mirando así. No es mi casa así para con Dios, todavía, pero Dios me ha prometido. Porque la misericordia viene de Dios y uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Fíjese que no es lo mismo hacerlo por un arbolito, por una nube, que hacerlo por un hijo. Si vamos a cómo lo mira David, David no está mirando nubes sin agua, no mira arbolitos que no dan frutos. Él está mirando hijos. No es mi casa así para con Dios, está mirando sus hijos. Se miran igual los hijos que al jardín, a pesar de que algunos aman más los jardines. Es importante que aprendamos a entender esto, porque hay mucho que salvar y hay mucho que restaurar. Fíjese, vuélvase a las manchas. Hay entre esas manchas estos árboles desarraigados, sin frutos. Fíjese, sigue hablando, hay fieras ondas del mar, esfuman su propia vergüenza y estrellas errantes. ¿Sí? Ahí hay mucho para... Vamos a mirar un poquito sobre las fieras ondas del mar. Porque el que habla de estas olas, es Santiago. A ver si le di el verso de Santiago. A ver, póngalo a Santiago ahí, para que nos podamos ver en estas fieras ondas del mar. Por eso es importante que nosotros entendamos eternidad. Santiago era, ¿no? Fíjese cómo dice Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? Falta de sabiduría. Usted sabe que no, lo que está hablando Santiago no es que si hemos ido a un instituto bíblico, hemos ido a una facultad, no está hablando de sabiduría humana, ¿sí? Por eso le dice pídala a Dios, ¿sí? El cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, ¿sí? Entonces fíjese que esta onda del mar, vuélvase a Judas, esta onda del mar, como dice Judas, lo que no tienen es fe. ¿Me entiende? Que hay que incentivar a la fe de quién somos en Dios para que venga esa sabiduría. No desestimemos la misericordia de Dios para con nuestras vidas. Si Él nos dice que necesitamos sabiduría, pues la necesitamos, ¿sí? Si no, seríamos fieras ondas del mar, espumando nuestra propia vergüenza, que no tengo sabiduría de Dios, ¿sí? Pero necesito fe para eso. Necesito fe porque, escúcheme un poquito, la sabiduría que se le pide a Dios no es en una oración.
La sabiduría baja de padre a hijo. No lo tiene ahí, pero lo vamos a recordar. La sabiduría no se pide en oración. Ponga 1 Corintios capítulo 2, versos 6 o 7. Lo vamos a recordar. Porque no se trata, Señor, dame sabiduría. Está hablando de una sabiduría, ¿sí?, que justamente Dios no la entrega en el primer evangelio, sino en el evangelio de reino. Porque yo para ser sano no necesito sabiduría. Para ser liberado no necesito sabiduría. Para manejar reino necesito sabiduría. Fíjese esta iglesia. Esta es la iglesia de los Corintios. Tiene todos los dones. ¿Sí? Están sanos ellos, se sanan unos a otros y restauran todo. Lo que no tienen es sabiduría para entender reino. De hecho, no lo pueden reconocer al apóstol Pablo de que el apóstol es un apóstol sobre su vida. No lo reconocen porque no reconocen gobierno dentro de la iglesia, ¿sí? Y el apóstol Pablo le dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos y para nuestra gloria. Esa sabiduría se habla con los que han alcanzado madurez. No quiero hablar de sabiduría hoy, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero en Hebreos dice que esto es un ejercicio que se hace. Dice, están ejercitados en la palabra, ¿sí? Están ejercitados en la palabra para alcanzar esa sabiduría. No es una oración. Es hablarlo con los que alcanzan madurez. Es una sabiduría que es, si es de antes de los siglos, pertenece a la eternidad. ¿Me entiende? Que es una sabiduría que es eterna. Está predestinada para dármela en algún momento de mi vida y para nuestra gloria. Para que la gloria que Dios le prometió a la casa de David se dé. Para que esa gloria se comience a manifestar. Para que esa salvación tan grande se comience a ver. Para que la casa de David, como decía David, no es todavía mi casa así, pero Dios le había prometido que estaba toda la luz y toda la lluvia en su casa. ¿Sí? Necesitamos creerle a Dios porque necesitamos entender lo que Dios tiene preparado para con nosotros. Yo creo que esto que dice Judas, volvamos a Judas. Lo que dice Judas, necesitamos restaurarlo. Una cosa es verlo como lo ve Judas, ¿sí? En vuestros ágapes, fíjese que él no habla de su ágape, sino vuestros ágape, o sea que ve otras iglesias. Me da la sensación como que le estuviera hablando a otros apóstoles y a otros pastores que tienen sus casas y ve todo esto, ¿no? Ve con los ojos espirituales la calidad de cómo están las casas. Pero yo creo que entendiendo también al apóstol Judas, vaya al verso 21, necesitamos para comenzar a ver eternidad, para poder ver la misericordia que Dios quiere dar. Porque necesitamos comenzar a ver las casas como la ve, con el corazón con la que ve David. Quiero que se le quede eso. ¿Cómo veía David su casa? Aún no es así mi casa para con Dios. Todavía no es. Pero va a jalar de la promesa divina. La misericordia firme. Una misericordia firme dada a David. Eso es reino. Una misericordia firme en el reino. Por eso es necesario poder hacer entender el orden, ¿sí? Para poder tener esta misericordia eterna.
Primeramente el orden. Fíjese que lo primero que dice en el verso 12 es que se apacientan a sí mismos. Ya desde ahí es más imposible que se pueda hacer más. Hay que empezar por eso. Que sepa que como oveja está sujeta a un pastor, pero en la calidad de reino es un hijo con un padre, para establecer la justicia de Dios. ¿Sí? Dios da sus juicios a los padres, a los reyes, y los hijos establecen la justicia. Algunos que dudan, convencerlos, es nuestra tarea. Convencer y convencer y convencer. Ya el convencimiento, fíjese que acá el convencimiento no es de que tenés que creer, hay un Dios. Ya no es creer que Jesús te amó y murió por vos. Acá hay que convencerlo de reino. Hay que convencerlo de vida eterna. Hay que convencerlo de que si aún se está estimando a sí mismo como una nube sin agua, se está desestimando. No tiene fe, como dice Santiago. Son como olas del mar porque no tienen fe en lo que tenían que tener. Tienen fe en Jesús, pero no tienen fe en que les tiene que bajar toda la sabiduría que necesitan. Fíjese que esta sabiduría que se comienza a dar, y yo dije que no era en una oración solamente, porque esta sabiduría que está oculta y está en misterios, está en dos lugares, oculta y en misterio. Está dentro nuestro y en la Escritura. Tengo que alinear la Escritura y nuestro interior, nuestro espíritu. Tenemos que alinearlo eso. Pero si no entiendo reino, si no entiendo paternidad, si no entiendo de que tiene que venir alguien sobre mi vida, porque Dios tiene reino, Dios tiene estructura de gobierno, tiene un formato y no es democrático, por eso es reino. Es lo que Él ha establecido. ¿Me entienden? Bien. A otros salvad, arrebatándolos. ¿De dónde hay que arrebatarlos? Del fuego. Vamos a citar un verso que hace mucho que no lo citamos y necesitamos citarlo. Salmo 39:3. Necesitamos saber dónde se arman los fuegos. Se enardeció mi corazón, dice el salmista, dentro de mí. Y en mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. Entonces, ¿dónde se encienden los fuegos? Cuando meditamos. Cuando meditamos. Por eso el apóstol Pablo dice, en esto pensar. Les enseña a pensar y lo que yo hago y lo que yo digo y como yo me muevo, esto hacer para que el Dios de paz esté con vosotros. Si ustedes meditan en otra cosa, sucede esto. No, yo para eso no sirvo. No, yo para eso no estoy. ¿Sabe que nos falta? Fe en la eternidad. Fe en lo que Dios ha dicho de nosotros desde la eternidad. Nosotros no habíamos nacido, ni los que nacieron acá, ni los que nacieron allá. No habíamos tenido estudios, no habíamos tenido nada. No puedo desacreditarme por decir, yo lo que pasa es que no tengo estudio. Por eso le dije que si no entendemos eternidad, yo no iría a África a predicar este evangelio. La gente no está estudiada allí, la gente no sabe escribir, no sabe hablar. Si no entendemos de que hay algo para ministrar dentro del Espíritu, sería un evangelio para ciertos lugares del planeta, pero es para todo el mundo. Entonces yo, como dice el apóstol Judas, algunos convencerlos. La palabra que predicamos del Espíritu, el Espíritu tiene que convencer a nuestro espíritu de quién somos, para qué estamos, para qué Él nos llamó. Tiene que convencernos. Pero si hay algo que tenemos que hacer es apagar estos fuegos. Hay que arrebatar a la gente de las meditaciones. Nuestra meditación nos juega en contra. Según lo que nosotros pensamos es lo que decimos. Y allí se ve si tenemos fe en Dios o no la tenemos.
Allí se ve si le creímos a Dios en lo que Él dice de nosotros o no le creemos. Pero habrá que trabajar por eso. Convencerlos. El salmista en otro lado dice que de día le habla a Jehová y de noche le enseña su conciencia. La idea es no contradecirlo a Jehová. Si Jehová ha dicho que sí, es sí. Si Jehová ha dicho que no, es no. No contradigamos lo que Dios dice, ¿sí? Mantengamos con firmeza, con fe, lo que Él tiene establecido, el formato que Él tiene establecido no lo va a cambiar porque nosotros lo queramos cambiar. Él tiene una forma, Él tiene un diseño, ¿sí? Vuelvo al principio, estamos obligados a predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. Para poder hacer estos largos viajes como estamos haciendo, necesito entender este diseño, ¿sí? Porque a otro lado no vamos a ir a llevar sanidad. A otro lugar yo necesito saber que estoy bajo rey. El Evangelio del Reino es para testimonio a todas las naciones. Es para que yo le diga al mundo, miren lo que Dios ha hecho conmigo. Yo tenía vergüenza, yo también me creí que era una nube sin agua. Yo también en algún momento fui una oveja que se apacentó a sí mismo. Yo también en algún momento fui un arbolito que fue arrancado de acá y fui arrancado de acá y no tenía hoja y no tenía fruto. Yo también estuve en esa calidad, pero el Señor en su misericordia me sacó de allí y me estableció en su reino. Y ahora sí puedo tener a alguien sobre mi vida, ahora sí considero el diseño de Dios, sé que esto es eterno. ¿Se entiende? Y ayudaremos a todas las personas. Necesitamos ver de que Dios trata con nuestro espíritu, ¿sí? Y desde nuestro espíritu nosotros podemos jalar grandes potenciales. No se mire ni mire a los demás por lo que ve por fuera. Nunca mire eso, ¿sí? Somos más allá de lo que ven nuestros ojos. La gente es más allá de lo que nuestros ojos ven, ¿sí? Pero necesitamos comenzar a predicar el Evangelio por acá también. El que gana almas es sabio. Fíjese, si nosotros podemos ganar las almas con estos evangelios en las otras naciones, mire si la sabiduría bajó. ¿Bajó la sabiduría? Si nosotros logramos establecer el Evangelio eterno, el Evangelio del Reino, en las demás naciones, de hecho, la sabiduría afloró en nosotros, toda la sabiduría, y se desprendió del verbo, para que seamos y hagamos que los demás sean lo que Dios dice. Párese porque vamos a orar. Y yo quiero orar específicamente por los que se sienten como lo que Judas llama mancha. Yo sé que, porque a mí me ha pasado, yo me he sentido como con esa calidad. Pero justamente para eso está la misericordia eterna, para sacarnos de esa calidad. Yo quiero orar, no le voy a pedir que pase, solamente quiero que usted se ponga la mano en el corazón y se pueda identificar en alguna de estas manchas, porque vamos a orar y le vamos a creer a Dios. ¿Ves? Padre, te alabamos en esta hora. Señor, te damos tantas gracias por toda la misericordia, Señor, que hemos experimentado desde que te conocemos. Señor, cuánta sanidad has traído a nuestra vida. Señor, cuánta restauración de relaciones.
Señor, cuánto suplir trabajos y cuántas cosas has favorecido, Señor, por tu misericordia, Señor, nuestras vidas. Gracias por la salvación que nos diste. Pero, Señor, queremos entender, Señor, con todo el entendimiento de por qué te adoramos, al entender de que tu evangelio es mucho más completo que eso. Que tu salvación es mucho más grande y que hay una salvación como casa. Señor, queremos jalar las misericordias firmes a David. Reino, Dios. Queremos, Señor, establecer tu justicia en la forma descendente de padre a hijos. Tu justicia y no la del hombre. Tu reino y no el del hombre. Queremos, Señor, que esto se establezca no solo en esta casa, sino en todas las casas del mundo. Por eso queremos llevarlo. Pero necesitamos entenderlo primeramente para llevar el testimonio del Evangelio del Reino. Señor, y jalando de toda esa misericordia tuya, quiero, Señor, establecer, como dice Judas, aquí en este ágape, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia eterna. De que tú nos puedas convencer, Señor, tu espíritu convencer. Que puedas, Señor, arrancarnos de ese fuego que meditamos tantas veces. Que tantas veces hemos experimentado. Y que no podemos ponernos bajo sujeción. Que cuesta ponerse bajo sujeción. Señor, ¿cuánto nos cuesta arraigarnos para comenzar a dar frutos? Sabiendo que eso era un diseño preexistente. Señor, ¿cuánto nos cuesta dar de lo que tú nos has dado? No queremos ser nubes sin agua, porque no hemos sido así antes de que el mundo fuera. Queremos volver, Señor, a la misma calidad y esa es nuestra labor. Volver nosotros y llevar a otros a la misma calidad. Un nivel de salvación glorioso en calidad de casa. Y un nivel de calidad gloriosa para poder llevar como testimonio a otras naciones, papá. Para que otros puedan ver, Señor, que también en nuestras limitaciones nos pudimos superar. Lo hicimos a tu manera, Padre. Y que los demás también pueden hacerlo. Si pueden ver tu manera, tu diseño. En tu formato, todo se puede. En esa misericordia que tú derramas desde el principio hasta el final sobre nuestras vidas, podemos lograrlo. Padre, oro específicamente ahora y en este momento, aunque sé que es más que una oración. Quiero que cambies el pensamiento, que cambies la mentalidad. Señor, venga una dosis mayor de fe para creer en lo que tú dices. De para qué hemos sido llamados. Padre, quiero que en este día se puedan sentir no solo llamados, sino parte de los escogidos, predestinados antes de la fundación del mundo. Establece esto en los pensamientos hoy. Señor, no queremos salir de la misma manera. Que tu palabra haya establecido cosas profundas en nuestro espíritu. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Rey.